Carlos Olivier, el inolvidable Pedro Luis de Leonela, fue mucho más que un galán de telenovelas. Actor, cirujano, artista marcial y sanador, vivió una vida entrelazada de triunfos y tragedias, donde el brillo de las cámaras no pudo ocultar sus batallas silenciosas. Su camino estuvo marcado por un éxito legendario y pérdidas indescriptibles, por el coraje y un secreto que quizás lo persiguió hasta el final. Esta es la historia sobrecogedora y poderosa de un hombre que lo entregó todo al arte, la medicina y el amor, y cuyo capítulo final dejó a toda una nación en estado de shock. Rompiendo las sombras, el ascenso a la fama de Carlos Olivier. Carlos Raúl Fernández. Olivier nació el 26 de enero de 1952 en Caracas, Venezuela, en un mundo ya dividido entre las brillantes luces del escenario y el solemne silencio de los pasillos de hospital. Su madre, Elizabeth de la Concepción López Hurtado, célebre bajo el nombre artístico de Linda Olivier, comenzaba a hacerse un lugar en la radio y el cine venezolano. Su padre, Carlos Raúl Fernández Álvarez, era un respetado cirujano español que había emigrado a Venezuela en busca de oportunidades. La tragedia golpeó pronto la vida de Carlos. En 1955, cuando apenas tenía 3 años, su padre falleció repentinamente, dejando a Linda como una joven viuda en una sociedad aún conservadora. Enfrentando la presión social y la necesidad de sobrevivir, ella regresó valientemente a la actuación mientras criaba sola a Carlos, una tarea que habría aplastado a espíritus menos fuertes. Creciendo rodeado de libretos, vestuarios y el bullicio de Radio Caracas Televisión, Carlos absorbió lecciones que ninguna escuela de actuación podía enseñar. Vio de primera mano cómo su madre transformaba el dolor en arte y la desilusión en interpretación, y su capacidad de reinventarse se convirtió en una inspiración viva. Linda pasó del cine a la televisión con un éxito enorme en los años 60, volviéndose un rostro habitual en los hogares venezolanos y dando un ejemplo poderoso de perseverancia a su único hijo. En esos años formativos, Carlos sintió una atracción compleja. El legado de su padre, un hombre al que apenas recordaba, lo llamaba hacia la medicina, mientras que el glamour y el poder de la interpretación lo atraían con la misma fuerza. Esa tensión se convirtió en un tema definitorio de su vida. También buscó un espacio para la disciplina y el enfoque, comenzando a entrenar formalmente karate en su adolescencia temprana. Para cuando cumplió 16 años, ya había obtenido un cinturón negro, prueba de un compromiso con el autocontrol y la resiliencia que más tarde lo sostendría en desafíos aún mayores. En 1968, marcó su entrada dramática a la televisión venezolana con Historia de Amor. Aún adolescente, sorprendió a los directores con una presencia que se sentía natural y profundamente emotiva. Los 2 años siguientes le trajeron una serie continua de papeles: El prisionero de Senda, El hombre de la máscara de hierro, La dama de las camelias y Sor Campanita consolidaron su reputación como una joven promesa. El público venezolano se sintió atraído por su sinceridad, su estilo elegante y su capacidad de aportar vulnerabilidad a personajes heroicos. Pero al inicio de su carrera surgió un problema. El nombre Carlos Fernández ya era conocido en el mundo del espectáculo, lo que generaba confusión entre productores y público. Hacia 1970, bajo el consejo del respetado dramaturgo y director Román Chalbaud, decidió adoptar Carlos Olivier como nombre profesional, rindiendo homenaje a la mujer que había sacrificado tanto para criarlo. No fue solo un cambio de marca, sino un renacer simbólico, reclamando su propio lugar dentro del legado artístico de la familia Olivier. Entre 1969 y 1971, se formó intensamente con maestros como Hugo Ulibe, Isaac Chocrón y Julio César Mármol, todos gigantes del teatro venezolano, que lo ayudaron a pulir no solo su técnica, sino la profundidad emocional de cada línea.
Estos talleres, que duraban varios meses, transformaron a un talento natural en un intérprete disciplinado y sólido. Sin embargo, incluso mientras despegaba profesionalmente, otro misterio nublaba su sentido de identidad. En mayo de 2004, décadas después, el cantante Mario Enrique Quintero Suárez, conocido popularmente como Don Mario Suárez, declaró al diario El Panorama de Maracaibo que él era, en realidad, el padre biológico de Carlos Olivier. Don Mario afirmó que Carlos había protegido el honor de su madre, manteniendo la historia oficial de que era hijo del doctor Fernández Álvarez. Fuera verdad o rumor, nadie lo confirmó por completo, y el propio Carlos nunca lo abordó públicamente, pero dejó tras de sí una pregunta inquietante. Había cargado, a pesar de su fama y sus triunfos, con la incertidumbre silenciosa sobre su verdadera sangre. Esa duda oculta, enterrada bajo décadas de disciplina y logros, pareció resonar en cada etapa de su ascenso. Carlos Olivier pasaría el resto de su vida equilibrando el legado de dos padres, uno cirujano célebre, el otro cantante legendario, mientras construía su propio camino con pasión, resiliencia y un impulso implacable por pertenecer. Un amor escrito en guiones y destrozado por el destino. Al comenzar la década de 1970, la televisión venezolana vivía una época dorada, con nuevas generaciones de actores, escritores y productores que redefinían lo que una telenovela podía ser. En ese ambiente creativo, la vida profesional de Carlos Olivier se cruzó con su destino personal de formas que lo marcarían para siempre. En 1968, con apenas 16 años, se unió al elenco de Historia de Amor, un drama romántico que conquistó al público con su frescura y energía juvenil. Fue allí, en ese set lleno de movimiento, donde conoció por primera vez a Paula D'Arco, una actriz talentosa e impactante, cuya elegancia y generosidad de espíritu brillaban incluso fuera de cámara. Sus primeras escenas juntos fueron eléctricas. Los directores elogiaban su química, señalando cómo sus miradas se sentían auténticas, cómo sus movimientos parecían coordinados de forma instintiva. Para el público era irresistible, y pronto los productores querían volver a emparejarlos en más proyectos. En 1969 y 1970 trabajaron juntos nuevamente en El prisionero de Senda, consolidando una sociedad profesional que los convirtió en una de las parejas más admiradas de la televisión venezolana. Fuera del estudio, su vínculo creció aún más. Amigos recordaron cómo Carlos, un joven que seguía cargando la pérdida de su padre y las expectativas familiares, encontró en Paula a una confidente y compañera que veía más allá de su fama. Ella lo animó a seguir persiguiendo tanto la medicina como la actuación, diciéndole que una cosa no tenía que excluir la otra. Su relación floreció, y en 1971 anunciaron su compromiso, emocionando a los fanáticos que habían seguido sus historias de amor ficticias. En 1973, su felicidad se expandió con el nacimiento de su hijo, Carlos Raúl Fernández González. Él representaba todo lo que habían soñado: una familia, un legado, un espacio donde el arte y la vida personal pudieran fusionarse. Los amigos contaban cómo Carlos corría de ensayos nocturnos directamente a dar el biberón, o cómo Paula llevaba a su hijo al set para que viera a sus padres trabajando juntos. Parecía que lo tenían todo. Para 1975, ya eran una de las parejas de celebridades más queridas de Venezuela, equilibrando la constante atención mediática, los rodajes repletos y los retos cotidianos de criar a un niño pequeño. Paula era elogiada por su elegancia y dedicación como madre, mientras que Carlos era admirado por su capacidad de aportar ternura incluso a los papeles más dramáticos. Entonces llegó la noche de marzo de 1976 que lo destrozaría todo. Paula conducía sola por la autopista Higuerote-Caracas, después de grabar una escena tardía,
cuando, según los reportes, su auto perdió tracción en una curva pronunciada. Se deslizó, chocó violentamente y volcó. Los equipos de rescate llegaron, pero ya era demasiado tarde. Con solo 24 años, Carlos recibió la noticia devastadora de que su esposa, la mujer que había transformado su vida, había muerto. Venezuela entera lloró con él. Los periódicos enmarcaron su nombre con cintillos negros. Las emisoras de radio transmitieron homenajes a la breve pero brillante carrera de Paula. Pero ninguna muestra de solidaridad pública podía aliviar la agonía privada que atravesaba el alma de Carlos. Se enfrentó a un nuevo tipo de dolor. Solo, con un niño de 3 años, contemplando un futuro vacío que apenas días antes parecía rebosante de promesas. Mientras los admiradores elogiaban su coraje, los amigos cercanos admitían que Carlos luchaba con una soledad aplastante. Recordaban cómo hablaba de Paula incluso años después, como si esperara que ella regresara cruzando la puerta del estudio. Negándose a rendirse, canalizó su dolor. Carlos se entregó a su trabajo con un fervor que asombró a sus colegas. Los papeles que interpretó a finales de los años 70, complejos, conflictivos, emocionalmente intensos, parecían reflejar la tormenta interna que llevaba. También profundizó sus estudios de medicina, decidido a completar su formación quirúrgica mientras se adentraba en disciplinas holísticas. Entre 1976 y 1980, estudió y practicó terapias alternativas como la bioenergética y la naturopatía, convencido de que sanar era tanto espiritual como físico. Muchos compañeros notaron que Carlos era inusualmente generoso con pacientes y desconocidos por igual, quizás con la esperanza de que, al servir a otros, pudiera reparar lo que no había podido salvar en su propio pasado. Aunque rara vez habló públicamente de la muerte de Paula, quienes lo amaron sabían que lo marcó para siempre. En conversaciones íntimas confesó que algunas heridas nunca cierran del todo. Aquella cicatriz silenciosa permanecería con él, oculta tras las luces y los aplausos, ensombreciendo cada triunfo que conquistó el resto de su vida. Luchando contra la enfermedad, desafiando las probabilidades. En un giro tan dramático como cualquier trama de telenovela, Carlos Olivier supo en 1970, justo cuando su carrera comenzaba a despegar, que algo iba terriblemente mal en su propio cuerpo. A los 18 años, tras meses de fatiga, debilidad muscular y entumecimiento esporádico que ni siquiera la disciplina del karate podía superar por completo, finalmente buscó respuestas médicas. El diagnóstico fue demoledor: esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa crónica del sistema nervioso central. Los médicos venezolanos le explicaron que su sistema inmunológico estaba atacando la vaina protectora de sus nervios, interrumpiendo las señales entre su cerebro y su cuerpo. El pronóstico era devastador. Los especialistas le dijeron sin rodeos que podría perder la capacidad de caminar en 5 años y tal vez no sobrevivir más allá de los 25. Para un adolescente al borde de la fama, semejante noticia pudo haber significado el final. Pero Carlos no estaba hecho para aceptar la derrota. Aprovechando la fuerza forjada con el cinturón negro que había ganado en karate, se negó a permitir que un veredicto médico definiera su futuro. En lugar de derrumbarse bajo el peso de ese diagnóstico, afiló su fuerza de voluntad y trazó un plan. Actuaría, sanaría, viviría y pelearía. A lo largo de los años 70, mientras protagonizaba proyectos como El Secreto y Marta y Javier, Carlos desarrolló un régimen de salud personal que combinaba entrenamiento de artes marciales, alimentación y meditación. Estaba convencido de que la mente y el cuerpo podían trabajar juntos para mantener la enfermedad a raya. Su fascinación por la medicina holística se profundizó, inspirándolo a estudiar terapias alternativas junto con su formación quirúrgica formal. Adoptó una dieta mayormente basada en plantas, evitó el alcohol y practicó técnicas de respiración que creía que ayudaban a preservar su movilidad.
Entre rodajes y consultas con pacientes, Carlos programaba chequeos médicos de forma rigurosa, vigilando cada nuevo síntoma: temblores, visión borrosa, espasmos musculares dolorosos, y ajustando su rutina para mantenerse en pie. Amigos contaron después que mostraba una determinación casi sobrehumana, negándose incluso a hablar públicamente de la enfermedad por temor a que eclipsara su carrera. Nunca te dejaba verlo sufrir, recordó un colega. Entraba a su camerino, respiraba profundo para soportar el dolor y salía sonriendo. Para 1980, sus médicos estaban asombrados. El Carlos que esperaban ver en una silla de ruedas lideraba en cambio una carrera activa y de alta presión. Aunque sus piernas a veces le fallaban tras largas jornadas de ensayo, y había noches en que apenas podía sentir sus propias manos, seguía actuando. Rodó Jugando a Vivir en 1982 con una seguridad tan convincente que ningún espectador hubiera imaginado las batallas diarias que libraba debajo de su vestuario. Luego, en 1984, llegó el papel que lo inmortalizaría. En Leonela, Carlos encarnó a Pedro Luis Guerra, un personaje cuya angustia interior y complejidad moral lo convirtieron en una de las figuras más controvertidas de la historia de las telenovelas. Pedro Luis era un hombre profundamente herido que, tras sufrir humillación y violencia, se convertía en agresor él mismo, violando a la mujer que creía que había destruido su orgullo. Era una historia desgarradora, y sin embargo Carlos le aportó una humanidad tan cruda que el público no podía apartar la vista. Gracias a su interpretación, obligó a todo un país a reflexionar sobre el perdón, el castigo y la redención. La novela, escrita por Delia Fiallo y producida por Radio Caracas Televisión, se emitió en toda América Latina, generando debates intensos sobre la violencia de género y el poder. En países como Colombia, México y Argentina, los televidentes se mantenían pegados a la pantalla, intentando comprender esta historia dolorosa y sin concesiones. La actuación de Carlos fue señalada como la razón por la que la telenovela se convirtió en un hito cultural, precisamente porque se negó a simplificar a Pedro Luis como un monstruo. En privado, la ironía era imposible de ignorar. Carlos, un hombre que luchaba contra una enfermedad neurológica que amenazaba constantemente con arrebatarle el control de su propio cuerpo, interpretaba a un personaje atormentado por una culpa indescriptible y la necesidad de redimirse. En muchas entrevistas, aunque evitaba hablar de su enfermedad, Carlos admitió que había volcado partes de sí mismo en Pedro Luis. El miedo, la ira, la desesperada esperanza de cambiar lo que parecía imposible de cambiar. A finales de los años 80, la esclerosis múltiple de Carlos había progresado. Algunos días su equilibrio era tan inestable que necesitaba un bastón, aunque lo ocultaba ante las cámaras. Aún así, seguía adelante. Con una familia joven y nuevos retos profesionales en camino, se negó a que nadie, ni siquiera él mismo, lo viera como un hombre vencido. En esa rebeldía, Carlos Olivier enseñó a muchos que el coraje no es la ausencia de dolor, sino la fuerza de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces tu propio cuerpo intente traicionarte. Ampliando horizontes. Arte, sanación y exilio. A finales de los años 80, Carlos decidió desafiarse más allá de Venezuela, mudándose a Estados Unidos para abrir nuevas puertas. Fue un paso audaz, pero perfectamente acorde con un hombre que nunca aceptó límites. Allí realizó apariciones como invitado en Miami Vice, un logro revolucionario para un actor latinoamericano en aquel momento. Su reputación de profesionalismo e intensidad lo hizo bien recibido incluso en producciones extranjeras. También asumió la conducción de El Gran Evento con Carlos Olivier para NBC, ampliando su atractivo hacia el público hispanohablante en toda Norteamérica. Sin embargo, su impulso artístico no terminaba con la actuación.
Su amor por la música lo llevó a grabar 2 discos de baladas con el afamado productor Emilio Estefan, mostrando otra faceta de su alma creativa. Su voz, cargada de emoción genuina, conquistó corazones con la misma fuerza que sus papeles dramáticos. Incluso en medio de esta carrera en expansión, siguió fiel a la medicina. Durante 18 años trabajó como cirujano y terapeuta holístico, especializándose en bioenergética, naturopatía y terapias complementarias que reflejaban una armonía entre mente y cuerpo. Compartió esas creencias en su libro Yo lo he logrado, tú también puedes, publicado en 2001, donde animaba a los lectores a desafiar sus propios límites tal como él lo había hecho. La vida familiar también lo anclaba. Con Salka tuvo 2 hijos más, Salka Elizabeth y Tarek Gonzalo, creando un hogar estable lejos de las cámaras y el bullicio. Ellos eran su motivación silenciosa, la razón para seguir luchando incluso cuando la esclerosis múltiple avanzaba. Durante esos años, los rumores sobre su verdadera paternidad continuaron apareciendo, especialmente tras la explosiva entrevista de don Mario Suárez en 2004. Fuera o no que Carlos creyera realmente en aquellas afirmaciones, siempre se mostró con dignidad, negándose a agitar la polémica en público. Algunos dicen que cargó con esa pregunta en silencio para proteger a la mujer que lo había dado todo por él, su madre Linda Olivier. Otros sospechan que la verdad pesaba en su corazón más de lo que llegó a reconocer. En cualquier caso, siguió adelante, viviendo sus muchos roles: actor, sanador, padre y quizás un hombre que aún buscaba una respuesta definitiva. Un final repentino a una larga batalla. Para 2006, Carlos Olivier entraba en el que sería el último capítulo de su extraordinaria vida. Interpretó a don Erasmo en Los Querendones, ofreciendo una actuación cálida y digna que conmovió a los espectadores. Sin embargo, tras las cámaras, su salud se debilitaba. Una dolorosa hernia discal le dificultaba caminar, pero la cirugía le devolvió la esperanza de recuperarse. Amigos recuerdan que en sus últimos meses seguía decidido a sanar, a seguir trabajando, a seguir viviendo. Pero el destino intervino sin previo aviso. En la mañana del 22 de enero de 2007, Carlos se levantó temprano en su apartamento de Caracas para preparar su coche para reparaciones. Alrededor de las 11 de la mañana, al entrar al baño, se desplomó por un infarto masivo. No tenía antecedentes conocidos de enfermedad cardíaca, y la repentina tragedia dejó atónitos a todos los que lo querían. Su familia lo llevó de urgencia a la clínica metropolitana, pero los médicos no pudieron hacer nada. Con solo 54 años, Carlos Olivier se había ido, dejando a un país de luto y un legado imposible de medir. Días después, amigos y admiradores se reunieron en el Cementerio del Este, en La Guairita, Caracas, donde fue sepultado. Su madre, aún con vida, y su esposa de más de 30 años, Salka, permanecieron junto a sus hijos, honrando a un hombre que lo dio todo por su arte y por sus pacientes. Para muchos, quedaron preguntas. ¿Pudo el estrés de la esclerosis múltiple, su lucha de toda la vida, haber influido? ¿Pudo el misterio no resuelto sobre su paternidad haberlo perseguido hasta el final? Estas especulaciones quizás nunca se aclaren. Lo que sí es seguro es que Carlos Olivier se levantó de tragedias inimaginables y vivió con un coraje imparable. Sus últimos momentos llegaron demasiado pronto, pero su historia perdura. Un hombre de talentos extraordinarios que se negó a doblegarse ante el dolor, el miedo o el destino. Ningún monumento ni lápida podrán capturar por completo lo que significó para su país y para los millones que todavía recuerdan a Pedro Luis, el inolvidable ladrón del amor que dejó una huella que jamás se borrará. ¿Cuál de los increíbles papeles o momentos de Carlos Olivier te tocó más? Comparte tus recuerdos en los comentarios y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para más historias reales de vidas inolvidables.